torcer para esse tarado que vai entrar lá voltar a colocar Cuba no... Mas eu acho que não, que eles devem ter conversado. O Marquis foi pessoa especial na Revolução Cubana. Uma vez eu conversando com um cônsul chamado Lázaro, não sei se você conheceu, Lázaro falou para mim, cada geração do cubano cumpriu a sua parte. Por exemplo, a geração do Fidel do Raul cumpriu a parte dele. Agora é a geração do Dias-Canel. E a Revolução vai construindo e criando seus dirigentes. Então, Cuba foi o último país a ser independente da América, mas fez com muita galhardia e muita luta. Marquis estruturou a Revolução Cubana. Antes do marxismo, ele já era um marxista. Não precisou estudar Marx para encaminhar a Revolução. E, bom, então vai falar, ó, o Miguel é um camarada do consulado, representante oficial de Cuba, e então ele vai fazer uma exposição sobre Marquis e sobre Cuba para nós. Tá bom? Tá bom. Então, tá com a palavra, Miguel. Fala um pouquinho sobre você. Boa noite, eu vou falar em espanhol devagar. Você vai entender perfeitamente a comunicação. Eu estou tratando de aprender português o más rápido posible. Para nosotros es un honor estar esta noche aquí compartiendo con los amigos de Cuba de muchos años y ver también que la asociación está compuesta por personas que ya tienen determinada edad, pero también por jóvenes que dan continuidad a la idea de la solidaridad con Cuba y la solidaridad continental. Debo decir que debo transmitirles a ustedes el saludo de nuestro embajador Urbero y de nuestro cónsul Benigno, que está ahora en estos momentos disfrutando sus vacaciones en Cuba y se incorpora a finales de mes, pero está al tanto de la actividad, y mando un saludo especial para ustedes y para todos los compañeros que están permanentemente en la lucha con Cuba, y quería transmitirles el saludo de nuestros dos jefes para ustedes. Nosotros hemos preparado una presentación en PowerPoint que va a facilitar un poco el intercambio de la comunicación, porque lo hicimos de esta manera, es decir, la presentación está en portugués y yo voy a hablar en español, pero ustedes van a poder leerla en portugués y se facilita un poco la comunicación. Hablar de Martí siempre es un reto, porque a pesar de que vivió una vida muy corta, muy efímera, fue una persona que tuvo una capacidad inmensa de hacer muchas cosas en muy poco tiempo y de pasar a la posteridad como uno de los hombres más brillantes de nuestra América, y yo me atrevo a decir también a nivel mundial, por su visión, por su profundidad en los análisis que pudo hacer. Cuba es una isla, es un archipiélago pequeño, muy pequeño, que tuvo la oportunidad y la gran satisfacción de, por cosas del azar, tener a un José Martí en medio de una historia convulsa y una historia difícil, con el tema de la colonización por los españoles, y recogió el mejor pensamiento, no solo de Cuba, de la época en que le tocó vivir, sino también tuvo la capacidad de aprender del mejor pensamiento europeo, norteamericano, americano, latinoamericano, y lo incorporó a sus análisis, a su historia, a todo lo que pudo hacer.
Entonces, si me permiten, vamos a empezar por la presentación. Yo voy a ir comentándola, voy a ir despacio para que se pueda entender lo mejor posible. Este sería un primer momento, que es ubicarnos quién fue Martí, dónde nació, los primeros, la primera etapa de su vida. Sí, no, puedo estar aquí perfectamente. Y después, bueno, vamos a conversar sobre la vigencia del pensamiento martiano en los tiempos contemporáneos que estamos viviendo nosotros ahora en este minuto. Me parece que es lo mejor para poder ubicarnos todos en el contexto en que queremos conducir la presentación. Si están de acuerdo, bueno, pues empezamos de esta manera. Voy a inclinarme un poquito hacia adelante para poder leer. La figura prominente de Martí se conoce en Cuba como el apóstol de nuestra independencia, de nuestras luchas. Fue una figura prominente en la lucha por la independencia de Cuba. Como todos saben, nace el 28 de enero. En breve estaremos conmemorando un aniversario más de su nacimiento. Nace el 28 de enero de 1853 en La Habana y fallece el 19 de mayo de 1895. Una corta vida, pero fue muy fructífera su vida. Muere en la batalla conocida como Dos Ríos en el oriente cubano. También fue poeta, ensayista, periodista, filósofo. Fundó el Partido Revolucionario Cubano, que fue una de las cosas principales que hizo desde el punto de vista político, y desempeñó un papel crucial en la organización de la Guerra de Independencia de Cuba. Una de sus obras más conocidas son los versos sencillos, que seguramente lo han podido leer y disfrutar. Y también es considerado el precursor del modernismo literario hispanoamericano, porque Martí no solo fue un pensador político, sino también fue un escritor y un poeta extraordinario, reconocido por por la crítica literaria y cultural de Hispanoamérica. Adelante. Bueno, nace en La Habana, como lo había dicho. Pasó una breve etapa de su infancia en Valencia, desde los 4 años hasta los 6 años en España. Estuvo en Valencia viviendo, matriculó en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Habana, también ingresó en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura, y su educación tuvo una orientación revolucionaria desde muy joven. Entonces, a los 12 años comenzó a estudiar en el Colegio Municipal dirigido por el poeta Rafael María de Mendívil, que se da cuenta de las cualidades de Martí y en ese sentido empieza a trabajar con el niño, con el joven, para su educación integral y cultural. Y bueno, por las ideas revolucionarias que se sintió atraído Martí ya de joven, y bueno, fue el precursor de la Guerra de los 10 años, de 1868 hasta 1878, es decir, cuando dio inicio a la Guerra de los 10 años. Ahí comienza la actividad revolucionaria fundamental de José Martí en ese periodo. Tuvo una vida marcada por una conciencia política y literaria muy profunda. A los 12 años de edad, era un niño todavía a los 12 años de edad, y empieza sus inquietudes políticas, intelectuales. Su mentor, que era el profesor Rafael María de Mendívil, vio en Martí un potencial revolucionario y en ese sentido influenció mucho su maestro en su educación. En 1869, con apenas 16 años, Martí fue preso por sus actividades revolucionarias. Ahí vemos una foto de la época donde le habían puesto los grilletes. Y bueno, son encontradas unas cartas que se consideraron subversivas en aquel momento para el gobierno español. Y condenado a 6 años de trabajo forzado, más una sentencia complicada debido a su juventud. Llegó a cumplir la edad. Pero fue deportado a España en 1870. En España escribió uno de los textos más importantes e icónicos de Martí, que se nombró El presidio político en Cuba. Es una obra donde se detallaban los horrores de las prisiones cubanas y al mismo tiempo allí en España concluyó sus estudios formándose en Derecho y Filosofía en Letras en la Universidad Central de Madrid. Se graduó allí.
Durante ese tiempo mantuvo un activismo político muy fuerte y se consolidó su pensamiento político y anticolonialista. Deseando, o sea, allí se forma Martí y empieza a desear una Cuba libre, independiente. Estudia literatura y estudia la poesía también, que son armas poderosas también para la lucha, porque de alguna manera transmitía las ideas a un sector importante de la población que entendía de ello y por tanto contribuía a desarrollar la lucha que más adelante se vería consolidada con su liderazgo. Martí viaja entonces a los Estados Unidos de América, donde continuó promoviendo ideas revolucionarias y ganando apoyo para la causa cubana. Adelante. En 1868, cuando José Martí tenía apenas 16 años, vivió uno de los eventos más trágicos de su juventud, que fue el asesinato de los 8 estudiantes de medicina por los españoles en Cuba. Esos estudiantes fueron acusados injustamente de profanar una tumba de un periodista español, Gonzalo Castañón se llamaba. Y a pesar de que no había evidencia suficiente que dieran al traste con la culpabilidad de los 8 estudiantes, y a pesar de que hubo un fuerte movimiento para que no los ajusticiaran, no los mataran, el gobierno español finalmente asesinó a esos estudiantes. Hay una película que invito a verlas y que me comprometo a tratar de hacérselas llegar aquí a la asociación, que se llama Inocencia, una película cubana que narra los hechos de una manera extraordinaria, una película muy sentimental, muy histórica además. Fue dirigida por Alejandro Gil, un cineasta cubano importante, y el filme está basado en esos hechos donde también a partir de la injusticia que se cometió con esos estudiantes, Martí consolida su condición de anticolonialista y expresa con mucha fuerza el espíritu independentista que llevaba por delante. Entre 1870 y 1894, la vida de Martí fue muy intensa y está marcada por un activismo revolucionario en su contribución literaria. Y en ese periodo, en 1871, fue preso y deportado para España por segunda vez por actividades antigubernamentales, según los españoles. En 1873 publica El presidio político en Cuba. En 1875 al 78 pasa por varias regiones de América Latina, incluyendo México y Guatemala, para continuar desarrollando sus ideas revolucionarias y realizar actividades de periodismo. En la diapositiva anterior se veían algunas figuras, las tarcas donde vivió Martí en México, en Guatemala, la casa donde estuvo viviendo. En 1881 viaja a Nueva York y se establece allí, donde pasa la mayor parte de la década desde 1880 en adelante, actuando como periodista, poeta, activista. También fue cónsul honorario en una de las actividades que también hizo allí. En 1891 publica Nuestra América, que es uno de los ensayos más famosos y más profundos que se ha escrito sobre la situación en América Latina y cómo Martí veía la posible independencia de América Latina del imperio que venía ya desarrollándose en Estados Unidos. Funda en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, que fue un partido esencial para la organización y la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y progresistas en torno a la guerra de independencia. Y en 1893 viaja a Estados Unidos de América buscando apoyo de recursos para la lucha de la independencia cubana. Al mismo tiempo combina la actividad política con la producción literaria muy
prolífera que tuvo, y bueno, de ahí están todos los tomos de los libros con la literatura martiana, que es muy amplia, no puede ser expresada, no puede ser explicada en una noche, muy vasta, ¿verdad? Una de las acciones más importantes que desde el punto de vista político que pudo desarrollar Martí fue la creación y la fundación del Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892 en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, el Partido Revolucionario Cubano se crea en Nueva York, en pleno corazón de los Estados Unidos. No recuerdo, puede ser que la historia lo recoja, pero yo no recuerdo ningún partido de esta naturaleza que se haya fundado en Estados Unidos y que después haya pasado lo que pasó con la historia de Cuba y de los Estados Unidos. Es decir, la revolución empezó mucho antes de 1959, o sea, del triunfo del 59, sino que era, y empezó, o sea, se fundó el partido. Algún compañero ha dicho en otras ocasiones que el Partido Comunista, que es el heredero del Partido Revolucionario Cubano, fue también, de alguna manera se fundó en las entrañas del mundo a partir de un contexto histórico puntual en donde la situación en Cuba era muy difícil, no podía esperar, la guerra no podía esperar, había que hacer la guerra. Uno de los hechos históricos más extraordinarios fue conocido como la Fernandina. En el proceso de preparación para la guerra, en enero de 1895, José Martí organizó el envío de 3 barcos hacia Cuba con armamentos, con implementos, con municiones, desde los Estados Unidos, y con el objetivo de apoyar la guerra de independencia en Cuba, los insumos, las balas, los fusiles, etc. De esos barcos, uno de ellos se llamaba la Fernandina, partió de la Florida, pero infelizmente la operación fue descubierta, delataron a cubanos traidores, delataron el proceso y el barco no pudo llegar a Cuba. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, en lugar de que significara eso una derrota, Martí decidió seguir adelante y el fracaso significó, más que un fracaso, mostró una poderosa acción para poder seguir adelante en la lucha. ¿Verdad? En este caso, Martí, junto a otros líderes revolucionarios, en 1895 desarrollan y emiten el manifiesto de Montecristi que define las líneas y los principios de socialización de la guerra de independencia. Estos se firman, se dan en Dominicana, y de República Dominicana pasan a Cuba. Es cuando llegan a Cuba. Estamos tratando de hacer una síntesis muy grande, muy por el largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues el 25 de marzo va a luz el manifiesto de Montecristi en República Dominicana. Y desembarca Martí en Cuba como parte de una expedición armada para apoyar la guerra que comenzaba a intensificarse. Venía junto con el dominicano. Y el 5 de abril de 1895 Martí Gómez comienza a moverse por el interior de Cuba, organizando y movilizando la fuerza revolucionaria. Habían llegado de Cuba procedentes de República Dominicana y empiezan a moverse y a morir. Unas horas antes de morir en combate, Martí le escribe una carta a Manuel Mercado, uno de sus mejores amigos, que es uno de los textos más conocidos de Martí, sobre todo en Cuba. La escribe el 18 de mayo de 1895, cerquita ahí de Dos Ríos, y la carta fue inconclusa con Martí. Inconcluso más con Martí porque la empieza con la idea de terminarla posteriormente. Gracias, hasta luego, María. En esa carta inconclusa, unas horas antes de morir, Martí expresa su compromiso con la independencia de Cuba y su lucha para evitar que los Estados Unidos se influenciaran sobre América Latina. Es decir,
llegaran con todo su poder sobre América Latina. Y una de las partes más significativas de la carta dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, por mi deber, y puesto que lo entiendo y tengo fuerzas para realizar, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Así que desde aquella época, desde 1895, Martí avisoraba lo que iba a pasar, y de hecho lo que después pasó. La historia le dio la razón. En el breve tiempo que vivió en Estados Unidos se dio cuenta de las características de ese imperio que venía surgiendo y cómo el imperio se iba a proyectar hacia América Latina, hacia los países más cercanos a su región desde el punto de vista físico. Este documento refleja el pensamiento político de Martí y es considerado su testamento político porque fue su obra. Es decir, Martí no solo lucha y entiende que tiene que luchar por la independencia de Cuba y por la libertad de Cuba, sino que se da cuenta que con la independencia de Cuba se podía impedir, se podía frenar el desarrollo de lo que después fue el imperialismo en su más extensa palabra, que es lo que estamos viviendo ahora y es la segunda parte del momento que vamos a tener todo. Unas horas después de haber escrito esta carta, que no la concluye, no puede concluirla, el 19 de mayo de 1895 muere en combate en la batalla de Dos Ríos, una batalla que se llevaba en una ofensiva de las tropas españolas. Sin lugar a dudas, la muerte de Martí fue un duro golpe para el movimiento independentista y revolucionario en aquel momento, pero dejó un legado duradero como uno de los más importantes defensores de la justicia de Cuba, y no solo de Cuba, sino de América Latina. Y su sacrificio, bueno, pues es un símbolo de lucha por la independencia cubana. Tanto es así que tantos años después, tantos y tantos y tantos años después, hay generaciones de cubanos, de latinoamericanos, del mundo entero, donde se venera a Martí, se recuerda a Martí, que es una de las figuras más importantes de nuestra historia latinoamericana. Uno de los versos sencillos decía: quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores en una bandera. Y después la historia de Cuba ha sido justamente esa semilla que sembró José Martí en suelo cubano, pero que se expandió para el resto de América Latina y del mundo entero. Adelante. Quien le da continuidad, el más fiel discípulo de Martí, podemos afirmar que es Fidel. Y por eso decía, cuando empieza la lucha revolucionaria, que traía en su corazón las doctrinas del maestro, y a partir de ahí se desarrolla un grupo de ideas y un grupo de acciones que hasta el día de hoy han estado presentes como parte de la revolución cubana que se inició en 1868, como decía siempre Fidel. Fidel siempre decía: yo no inicié la revolución. La generación del centenario está continuando una revolución que se inició el 10 de octubre de 1868. Sobre esa base empezaron las transformaciones en Cuba a partir de la idea de Fidel, que captó de Martí sobre el concepto de patria, sobre el concepto de humanidad, sobre el concepto de que patria es humanidad y de que no solo la patria es Cuba, sino que es Cuba, pero también es el resto del mundo, y el concepto de la solidaridad entre los seres humanos y entre todas las naciones. Y es por eso que las siguientes diapositivas resumen un proceso muy largo que sucedió después de la muerte de Martí hasta nuestros días. Adelante. Proceso que solo las imágenes y los que conocen un poco Cuba sabrán en qué consiste. Es decir, el Fidel declara que el autor intelectual del Moncada, del asalto contra el Moncada, es José Martí. ¿Por qué? Porque era el espíritu de independencia, de soberanía, de respeto a la decisión soberana de los pueblos de ser libres, la autodeterminación de los pueblos a escoger su sistema, su sistema político, social, etc. Y lo más importante en ese momento es que en ese momento y en este momento también es que son los jóvenes los que están dando la batalla
por la libertad y por la independencia de Cuba, que no se había logrado, a pesar de que se había declarado, no se había logrado porque no era el pueblo, no estaba el pueblo. Y por eso Moncada en 1853. ¿Por qué? Por las ideas de Martí. Fueron las ideas de Martí los que compulsaron a esos jóvenes a el asalto al cuartel Moncada, que dio un ejemplo universal de que se podía romper con el régimen batistiano y en última instancia con el régimen imperialista que había impuesto Estados Unidos en Cuba. Adelante. Triunfa la revolución después de muchos años, pasaron muchas cosas, estoy tratando de sintetizar. Triunfa la revolución, entra Fidel a La Habana con Camilo, con todos los barbudos, en ese momento, 1 de enero de 1859, adelante. Y lo primero que hace Fidel es decirle al pueblo, no crean. Una de las primeras frases es, no crean, lean. Hace poco estuvo aquí una compañera que le explicó todo el tema de la educación en Cuba, estuvo aquí con nosotros, yo estuve también, pudimos compartir con nosotros. Bueno, se declaró un programa nacional de alfabetización para que todas las personas en Cuba iletradas pudieran obtener en un año la posibilidad de saber escribir y leer. Para los jóvenes que estamos sentados aquí, quizás eso no es un logro, nosotros sabemos leer y escribir, pero imagínense ustedes personas que no sepan leer ni escribir, cuánta mentira, cuánta manipulación. Si a pesar de que nosotros sabemos leer y escribir, hay mecanismos para manipular la información, para que no llegue la verdad de Cuba, que no llegue la verdad de los pueblos, que no llegue la verdad de los movimientos progresistas, de las asociaciones progresistas. Imagínense ustedes, sin saber leer y escribir, cuánta mentira y cuánto engaño y cuánta manipulación no podían hacer el imperialismo en contra de los pueblos. ¿Qué es lo que estaba pasando en Cuba en ese momento? Muchas personas a veces no entienden porque no saben, no conocen la historia, ¿no?, de por qué tuvo que ser un levantamiento armado. Bueno, no nos quedó más remedio. No tuvimos otra opción porque negociando, hablando, no era posible. Fidel capta eso y dice, bueno, si Martí tuvo que iniciar la guerra de independencia, montó en un caballo y alzó un machete en contra del colonialismo español y después pasó lo que pasó y vinieron los yanquis, ¿cómo nosotros vamos a seguir esa filosofía de hacer la guerra y de tomar el poder por las armas? El contexto histórico en América Latina no es el mismo, pero en aquel momento en Cuba era esa la decisión que había que tomar. Tanto es así que si no se llega a aprovechar esa oportunidad, bueno, quién sabe dónde estaríamos ahora en este momento. Y lo primero que hizo Fidel fue el proceso de la alfabetización. Eso no se lo perdonaron nunca, no nos lo perdonaron nunca. Vino Girón. Es decir, en 72 horas derrotamos al imperialismo, o sea, a los lacayos del imperialismo que estaban invadiendo Cuba con las armas, con sus aviones, los aviones con la enseña nacional, la bandera cubana, y no eran cubanos, eran americanos, los aviones que estaban invadiendo nuestro país. Y en menos de 72 horas se derrotó esa invasión. E igual es reconocido en la historia como la primera gran derrota del imperialismo en América, y es la realidad, es decir, nunca antes habían sufrido una derrota de esa manera y tan bochornosa, donde a Fidel se le ocurre cambiar a los presos por compotas para darle a los niños en Cuba, etc. Fue un cambio que se hizo y fue muy duro para los norteamericanos. Adelante. Misiones internacionalistas en Angola, se despliega la solidaridad, visita Venezuela, y alguien podrá decir, bueno, ¿qué conexión tiene esto con Martí? La vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué significaba la solidaridad para Martí? Y de eso, ¿qué capta Fidel y qué hay que hacer con la revolución? Celia Sánchez, estaba aquí Celia. Y Agustino Neto, eso fue en Angola, estuvieron en Angola ahí, en plena faena. Adelante. Lo que estamos exponiendo son conceptos, es decir, Fidel en Angola no es Fidel en Angola, es la solidaridad, el internacionalismo, el patria es humanidad, es decir, vamos más allá de Cuba, no es solamente Cuba, patria es humanidad, es decir, Angola, Brasil, Italia necesitan ayuda.